Muy queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Averit. Los miércoles pasados hemos estado meditando en el decreto de Dios, que es su eterno plan o su propósito por el cual ha predeterminado todas las cosas que suceden. Con frecuencia nos referimos a los decretos divinos en plural, aunque en realidad existe solo un decreto. Este decreto cubre todas las obras de Dios, como la creación, su providencia y la redención. También abarca todas las acciones de los hombres. ¿Qué características son las del decreto divino? El decreto divino es sabio porque fue formado desde la eternidad. Es eficaz, es inmutable e incondicional. El Salmo 104:24 nos dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría». Y en Proverbios 19:21, el escritor nos dice: «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá». Y el apóstol Pablo en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el decreto de Dios hay algo muy importante que debemos entender y que nos debe quedar muy claro. Esto es en referencia al pecado, que existe el decreto permisivo de Dios, que hace que con plena seguridad los futuros actos pecaminosos de los hombres puedan suceder. Pero esto no significa que Dios los realizará por su propia acción. Dios decretó no impedir los actos pecaminosos que los hombres hacen por su autodeterminación. Más bien decretó controlar y regular sus resultados. Hechos 14:16 nos dice que en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Nos corresponde estar enterados que en el propósito o decreto eterno y sabio de Dios, Él ha determinado la predestinación, la cual es una doctrina bíblica que debe ser tratada y muy bien entendida. Por lo tanto, tenemos que considerarla. La predestinación. La predestinación significa que nuestro destino final puede ser el cielo o el infierno, lo cual ha sido decidido por Dios desde la eternidad. Con esto debemos comprender que nuestro destino está en las manos de Dios, que Él ha elegido a algunos seres para que fueran salvos y disfrutaran la eterna bendición del cielo, y eligió a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento en el infierno. La Iglesia reformada, de acuerdo a la enseñanza bíblica, considera que la decisión final para la salvación emana de la soberana elección de Dios y no de nosotros. El decreto de la predestinación en cada una de sus partes es la Trinidad, todos unidos en consejo y voluntad. Pero en la economía de la salvación y de acuerdo a la Biblia, es un acto soberano que se atribuye en particular al Padre. Así nos lo dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A ustedes, que son objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Quiénes son los objetos de la predestinación? La predestinación es el plan o propósito de Dios con respecto a sus criaturas racionales. En un sentido más amplio, la predestinación tiene que ver con todos los hombres, buenos y malos, los ángeles y los demonios.
Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y finalmente, a Cristo como el mediador, quien también fue objeto de la predestinación divina. Esto significa que fue escogido de manera especial y amorosa por el Padre como mediador. Dios lo hizo así por su complacencia y depositó en él su imagen. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. La predestinación incluye dos partes. La primera es la elección y la segunda la reprobación. La elección. Juan Calvino opina que la elección es la selección que hace Dios de ciertas personas para concederles su favor especial. Es la elección de personas para ser hijos espirituales de Dios y por lo tanto receptores de la vida eterna. Una evidencia bíblica de que Dios ha seleccionado a ciertos individuos para la salvación se encuentra en Efesios 1, versículos 4 y 5, que nos dice, según Él nos escogió, está hablando del Padre, el Padre nos ha escogido en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Saber esto nos hará comprender que la elección es una expresión de la soberana voluntad de Dios. Es inmutable y por lo tanto hace que la salvación de sus elegidos sea segura. Y es eterna porque proviene del Dios eterno que lo hizo desde la eternidad. La Biblia también nos habla de la elección en más de un sentido. Por ejemplo, la elección del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para ser el pueblo de Dios. Así lo dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. También la Biblia nos habla de la elección de ciertas personas para un servicio o un oficio especial. Deuteronomio 18:5 nos dice que el sacerdote levita lo ha escogido Jehová, nuestro Dios, de entre todas las tribus, para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y hay la elección de individuos para salvación. Con esto nos referimos a que el propósito de Dios es eterno para salvar a algunos seres humanos por medio de Jesucristo. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice Mateo 22:14. Y leímos en Efesios 1:4 que Dios nos escogió por medio de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El primero es la salvación de los elegidos. Podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el propósito final, que es el más alto propósito que la gracia otorga, y este es la gloria de Dios. Efesios 1, 4 al 6 nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y notemos lo que sigue con mucha atención. La palabra de Dios nos dice que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos hablado de la elección, pero también debemos saber acerca de la reprobación. La reprobación es un acto soberano y eterno de Dios, por medio del cual Él determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las bendiciones de su gracia especial y castigarlos a causa de sus pecados. La doctrina de la elección implica por naturaleza que Dios no se propuso salvar a todos los hombres. Si su propósito era salvar a algunos, era también natural que no salvaría a todos. También esto está de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Podemos ver en Romanos 9, 13 al 16, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En 2 de Pedro 2:9 nos dice la palabra del Señor, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En la reprobación existe también un doble propósito. 1. Pasar por alto a algunos hombres en la dádiva de la gracia regeneradora y salvadora. Y 2. Asignarlos a la deshonra y a la ira de Dios y castigarlos por sus pecados. Algunas veces se plantea de que esta doctrina de la predestinación da lugar a considerar de que Dios pudiera ser injusto, pero pensar eso es incorrecto, es una equivocación total. El único motivo que nos permitiría hablar de injusticia divina sería solamente en el caso de que el hombre fuera bueno o perfecto y que pudiera tener algún derecho sobre Dios. Y en el caso de que Dios debiera incondicionalmente su eterna salvación. Pero, puesto que todos los hombres, sin excepción por su pecado, han perdido el derecho a las bendiciones de Dios, la situación es muy distinta. Nadie tiene el merecimiento más mínimo a pedir cuentas a Dios por el hecho de haber elegido a alguno o rechazado a otros. Dios habría continuado siendo perfectamente justo si no hubiera salvado a ninguno. Apreciados hermanos, la doctrina de la predestinación es un tema que pocas veces se trata, y no siempre se trata en la misma forma. Aún entre los teólogos reformados han surgido algunas diferencias. Nosotros nos apegamos a la enseñanza bíblica en donde se nos describe cronológicamente este decreto divino y que es el orden oficialmente adoptado por las iglesias reformadas y que también está contenido en nuestras confesiones de Westminster y en los cánones de Dort. Ese orden bíblico puede ser expuesto así. 1.
que Dios decretó para su glorificación la creación del hombre. 2. Para su glorificación decretó permitir la caída del hombre. Y 3. Dios decretó elegir a cierto número de hombres, dándoles un camino de salvación y guiarlos a la gloria eterna, pasando por alto a otros y destinándolos para la destrucción eterna a causa de sus pecados. Finalmente, Dios decretó prever un camino de salvación para sus elegidos. Con lo expuesto, espero que nuestro agradecimiento a Dios sea aún más patente, porque en su decreto Él ha previsto para nuestra vida futura. Soy Héctor González, quien les desea que nuestro buen Dios les siga bendiciendo.